A debate le doy la bienvenida a Javier Treviño, codirector de Cocéntrico. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier, pues otra vez con este tema, porque va en aumento y llega el Buen Fin y entonces muchos compran moto y viene el aguinaldo y van a comprar más motos. Es que es una muy buena alternativa de transporte, Javier. O sea, el tránsito en grandes ciudades, y ya no solamente la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, también ya el tránsito a veces es impasable. Entonces, de entrada son una muy buena alternativa de movilidad, Javier, las motos. Sí. Digo, en México, donde más se venden, donde más se usan, es en el sur, en el sureste, el sur, todo Oaxaca, Chiapas, la parte sur de Veracruz, es la parte donde más se usa la motocicleta. En el norte no se usa tanto, pero al final en todo el país ha aumentado explosivamente el uso de la motocicleta. Sí, sin duda es muy práctica por sobre todo el costo muy bajo de compra, y luego también hay créditos pues muy interesantes para comprar motos. Y el tema del gasto de gasolina y el Exacto. espacio, en fin, pues sobre todo para ciudades, pero no solo para ciudades, sino también para localidades más alejadas, donde no hay servicios de transporte con alta frecuencia. Pues es una opción muy interesante, sin duda. Pero también un poco lo que hemos visto es que tiene una contraparte que también no ha sido evaluada como deberíamos, pero que se ha ido reflejando, por ejemplo, en fallecidos, en siniestros de tránsito, lesiones graves y todos los siniestros vinculados con Sí. motocicletas, que se ha disparado y actualmente ya está casi en el número 1 de muertes por siniestros. Los motociclistas sí son muy vulnerables, mucho más de lo que pensábamos. Y uno de los elementos que no teníamos en cuenta es la potencia de la motocicleta. También es un problema, tanto para la propio motociclista como para otros, para terceros. Los conductores de motocicletas no están evaluando adecuadamente la potencia de la motocicleta, y los conductores de vehículos motorizados, de automóviles, camiones, no están evaluando adecuadamente la vulnerabilidad de motociclistas, peatones, ciclistas. En fin, es una mezcla ahí explosiva que ha generado que los últimos 3 años ha aumentado Sí. las muertes. Cuando había un proceso de reducción de muertes sistemático en el país, volvieron a subir, y gran parte de los responsables de estas muertes es la propia motocicleta. Aquí yo veo negligencia de la autoridad, Javier. O sea, aplican la prueba error, empiezan a crecer, no hacen nada, a ver cómo se va comportando, y entonces ocurren estas muertes. No hay planificación y siguen dejando el asunto hasta después ya, no sabe qué, establecer reglas. O no sé si las reglas ya existen desde antes, Javier, pero es un caos. Es un caos. Tú vas como automovilista, viene una moto de tu lado derecho, pues bueno, hasta te haces tantito para acá para abrirle, ¿no?, el carril. Hay mucho tránsito, pues, pero luego viene otra del lado izquierdo, entonces dices, ¿a quién le doy prioridad? ¿No? Y esto es un desorden, y luego de ahí vienen los accidentes, Javier. Sí, bueno, claro, el tema de los gobiernos como, digamos, garantes de la ley. En México no tenemos un buen currículum en el tema de tránsito, ¿no? No hay una historia sólida sobre este tema, y hay una normalización o una legitimidad, una rara legitimidad de que el gobierno no puede no aplicar la ley, y pareciera como algo bueno. Hay un discurso ahí por ahí claro, como eran corruptos o como son corruptos los policías, entonces lo mejor es que no apliquen la ley, lo cual es terrible. O sea, los efectos de esa percepción, que además el percibir que todos los policías son corruptos es una locura, y no tiene ninguna base. Pero además el solucionar el problema con la no aplicación de la ley,
Lo único que pasa es que estos costos van transfiriendo del gobierno hacia la sociedad. Son las familias de las víctimas, por ejemplo, las que asumen los costos, y generalmente las familias de las víctimas tienden a tener, ser de bajo ingreso, sobre todo peatones, motociclistas, el resultado es una gran inequidad y es un escenario donde no queremos estar. A mí me parece que además ha sido legítima. Los propios ciudadanos, nosotros mismos, los votantes, pareciera que estamos aplaudiendo este modelo donde no hay aplicación de la ley. Por ejemplo, cuando un policía está multando a un automovilista, es común escuchar los claxons como de Sí. protesta de los demás ciudadanos. Pareciera que no nos gusta que la autoridad sancione, y si los ciudadanos no estamos apoyando esto, pues menos Es que también responsables la mula no era arisca, Javier. Antes sí. se dedicaban a extorsionar. O sea, ¿te acuerdas del agrupamiento Potros? Los motociclistas aquí en la Ciudad de México, en los 80s, en los 90s, nada más salían a extorsionar a la gente, a levantar mordidas porque ni siquiera ponían multas. No, pues sí estábamos ya ciscados, por eso ahora vemos algo y luego creemos, no, lo está mordiendo, mordelón. Qué interesante esta situación. Javier Treviño, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Motos y más motos en todas las ciudades. Volvemos. Por estar aquí con nosotros. Alberto, muchas gracias. Buenas tardes. Javier, buenas tardes. También ya los escuché. Muy interesante el tema Sí. que abordan. Hay muchas quejas, Miguel Ángel, con los motociclistas. La México-Cuernavaca, fines de semana. Los motociclistas realizan un operativo, no sé cómo le llaman, ¿no? Donde van disminuyendo la velocidad, se ponen a la vanguardia, disminuyen la velocidad y ya los carros no pueden pasar. Liberan la autopista y entonces sí empiezan a los arrancones y a darle con todo. ¿Eso cómo se puede regular, Miguel Ángel? Entiendo. Fíjate que el motociclismo, atacándolo desde una perspectiva transversal, es decir, si hablamos de las motos de baja cilindrada que se usan para el transporte diario, pues entramos al tema de las motonetas que las usan las señoras en las colonias. Si hablamos de las motos de trabajo que usan los repartidores, hace unas semanas publicamos, del delivery, todo lo que ocasiona. Y en este caso específico que tocan son las motos de recreación, motos de alta cilindrada, motos deportivas que alcanzan evidentemente velocidades mayores, que utilizan usuarios pues con cierto nivel adquisitivo o poder adquisitivo, que lamentablemente no tienen los espacios necesarios para la práctica de ese tipo de motociclismo. Te voy a contar, hace 15 años me tocó la oportunidad de participar en un grupo de trabajo que pudimos desarrollar eventos de práctica deportiva en el autódromo. Yo fui el que rentó la primera vez el autódromo Hermano Rodríguez en esta nueva época para abrirla directamente al público en general. Entonces yo lo rentaba con mi organización y teníamos 150, 120 participantes por evento. Entonces dábamos un espacio en el cual se podía practicar de forma segura, ordenada el motociclismo deportivo. Había ambulancias, asistencias mecánicas, técnicas. Y bueno, ese tipo de espacios mitigó en aquel entonces el mal uso del motociclismo en vías públicas, ¿no? Ahorita lamentablemente no hay esos espacios aquí en la Ciudad de México. El motociclista tiene que irse a otros estados, a Hidalgo, a Querétaro, a Morelos, algunos cartódromos en Puebla inclusive, a poder practicar eso a un costo elevado. Entonces realmente la falta de espacios locales genera esa arista del problema, ¿no? El mal uso de la moto en espacios no idóneos. Pero hay formas de contrarrestarlo, sí, pero tiene que ser, como les decía la vez pasada, la autoridad la que participe en ello. Tiene que ser, sí, la autoridad quien tenga que meter la mano, porque de otra forma, pues no hay quien pueda comenzar con los trabajos. Sí, exacto. Es que pareciera, Miguel Ángel y Javier, lo que platicábamos, lo dejan a la prueba-error, a que se coordinen, a que convivan como lo vayan entendiendo, Javier. Entonces, aquí hay que ser muy tajantes. O sea, la autoridad es eso. La autoridad tiene el derecho y la obligación de ejercer el orden. Pues no dejarlo ahí nada más, Javier.
¿O cómo ves tú esta situación? No, totalmente, pero digo, vale la pena como aclarar, la mitad de las muertes de motociclistas tienen que ver con conductores de automóviles que conducen inadecuadamente, calles o avenidas que tienen una velocidad demasiado alta. Hay otros factores, y el factor conductor de motociclistas sí es importante, pero no es el único. Entonces, sí es importante también entender que cuando la autoridad general no regula los tipos de motocicletas, las potencias, el control de licencias y placas, el diseño de las vías y sobre todo la fiscalización en la calle sobre velocidades y conducción, todo esto se suma y resulta lo que estamos viendo. La solución no es sencilla, pero me parece que aquí el tema es, necesitamos instituciones sólidas y pareciera, digo, en los últimos años hemos vivido en el país una dinámica en la que estamos valorando muy poco las instituciones, parece que valoramos más las ganas de los funcionarios, la no corruptibilidad de los funcionarios, cuando me parece que las instituciones son claves. Este tipo de cosas no se van a solucionar con una sola medida o con ganas por parte de los funcionarios públicos. Son instituciones, control de velocidad, radares, multas, control de placas, diseños viales, control del tipo de motocicletas, homologación del tipo de... Hay muchas cosas que tienen que ser juntas, que las instituciones les sales automáticamente. Cuando depende nada más de la voluntad de una o dos personas, estas cosas no salen, no pueden salir y en ningún lugar del mundo han salido. Es un tema de instituciones. Suena un poco aburrido, pero así Sí. ¿Cómo ves esto, Miguel Ángel? O sea, hay que establecer leyes y que se apliquen y se cumplan. Porque luego va uno en la calle y los motociclistas no traen casco, que ya luego las nuevas generaciones saben que es necesario, pero luego también son cascos pues que de poco les va a servir, Miguel Ángel, para protegerse. No se aplica la ley, ¿o sí? Coincido plenamente con Javier, que es un tema multiinstitucional, por así verlo. Al final del día, el establecimiento de las políticas públicas depende justamente del conjunto de todos los involucrados en el tema: sociedad civil, autoridades públicas, autoridades privadas. En el caso de esta actividad, pues la industria también tiene que participar con su granito de arena. Te decía yo que es algo transversal, porque el motociclismo está en todas las aristas que te imagines. Practica deporte, practica comercio, practica transporte personal, practica recreación. Entonces, sí es un tema multifactorial. Aquí te digo, lo que atacabas del tema del fenómeno de la México-Cuernavaca, pues es lo que te comentaba, ¿no? Del tema social. En el tema de leyes, bueno, pues tenemos claramente que hace falta mecanismos, licencias, controles de velocidad. Vamos, hay una ley federal de movilidad que se aprobó por ahí el año pasado. Falta que bajen las leyes estatales, falta que se generen los reglamentos estatales de tránsito. Luego por ahí están los bandos municipales de tránsito que medio se contraponen o crean lagunas. Entonces sí hay mucho trabajo por hacer. O sea, si tenemos que alrededor de 2.500 municipios, imagínate el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces sí es un tema multifactorial. ¿Cuánto se estima de cuántas motos habrá, Miguel Ángel, antes de irnos al corte? La semana pasada hablaban de un reportaje de 7 millones de motos actuales en el país. 7 millones. ¿Y autos? No, pues más. ¿No? Autos sí tenemos muchos más todavía. Tenemos que como 35 millones de autos, ¿no? Activos, sí, sin contar los chocolates. Sí. 7 millones ya de motos, pues ya son un montón. Y como dices, Javier, en el sureste es donde con más frecuencia es más rápido agarrarte tu motito y vámonos, porque el transporte también es muy deficiente. Vaya problema. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Javier, Miguel, y regresamos para cerrar este programa. Motos y más motos en todo el país. Volvemos. Javier, pues la situación está de las motos. Parece que su principal defecto es que son el vehículo de los delincuentes, Javier. Y ahí sí está muy fuerte el asunto, porque muchos crímenes que consignamos aquí, que ocurren con relevancia nacional, son cometidos con motociclistas.
asesinatos. Sí. Digo, es un hecho. Digo, el tema es un vehículo, pues muy rápido, muy flexible, entonces, evidentemente tiene una utilidad así. Digo, aquí el tema es no criminalicemos a todos los motociclistas por la utilidad que tiene en la violencia la motocicleta, ¿no? De entrada. Y creo que esto también nos permite como pensar que soluciones potenciales para la inseguridad vial también son soluciones para la seguridad en general, los asaltos, etcétera. Por ejemplo, el tema del control de placas es un tema pendiente. Si la gran cantidad de motocicletas, al menos el Valle de México, funcionan con permisos temporales de Guerrero, por la facilidad que tiene esto. Y eso tiene que ver y eso implica que el tema de las placas no es un tema que le preocupe a la autoridad, porque es imposible controlar ese tema, ¿no? En otros países, como en Colombia hace 30 años, 20 años, cuando el pico de este tipo de violencia a través de motocicletas, sí había reglas, por ejemplo, ponerse el chaleco con el número de placa, prohibir que vayan 2 personas en una motocicleta. Luego se quitó, pero en el pico de la violencia esto tuvo efectos positivos. Sí. No era una medida sistemática. El tema es que no van a funcionar ninguna medida si no tenemos lo básico. Por ejemplo, el tema de control vehicular, control de placas a nivel nacional. Cada estado tiene su regulación, y hay regulaciones muy laxas como la de Guerrero, que permite que un montón de motocicletas que circulan en otros estados tengan placas o permisos temporales de Guerrero, y eso hace infinitamente difícil el trabajo policíaco de control de vehículos. Ese es que me parece que el tema más importante para este asunto. Exacto. Y segundo, el tema del control por parte de policías. En gran parte de las ciudades del país, los policías en general no tienen facultades de detener vehículos y de multarlos. Quizás tiene que ver con este trauma del que hablábamos hace rato de la impresionante corrupción por parte de la policía, pero lo que no podemos es quitarle esa herramienta a las policías, porque entonces lo que tenemos es una sociedad que donde no hay defensores, donde los policías no tienen esa capacidad, y entonces creo que el resultado es peor. O sea, pensar en policías más fuertes, mejor pagadas, más capacitadas, no me parece una agenda que tengamos que desechar automáticamente, ¿no? Insisto, el control público, instituciones más fuertes, policías más fuertes, más controladas, con más transparencia, pero ese es el camino. No es rápido, pero... Es que de acuerdo a esta relatoría, Javier, pues no se ve la solución pronta. Miguel Ángel, ¿tú cómo ves el asunto? O sea, no podemos regular lo básico, pues no, hombre, pues los mañosos van a seguir utilizando este vehículo para hacer de sus fechorías. Coincido. Primeramente en el tema de no estigmatizar al motociclista, estoy completamente de acuerdo con Javier. Y luego, para abordar el problema que comentas, pues ya sabes que la recomendación que siempre nos han dado es: cuando tengas un gran problema, haz los pequeños problemas, ¿no? Entonces, separar el tema del motociclismo deportivo, el motociclismo laboral, el motociclismo particular, yo creo que sería muy importante. Es decir, un ejemplo, la CONADE, como reguladora del deporte en el país, tiene un área pues dedicada, en teoría, a atender el motociclismo. Lamentablemente, pues la corrupción también está ahí presente, y hay un vicio de que un mismo presidente tiene ahí, creo que 20 años enquistado, y bueno, frena cualquier intento de desarrollo deportivo de nuevos proyectos, ¿no? Luego, a nivel empresarial, hoy día hay una asociación mexicana de la industria de fabricantes de motocicletas, que bueno, al final ellos son los portavoces ante las autoridades federales y estatales para el tema de la homologación de reglamentos, y en este caso de la expedición de placas, porque como bien comenta Javier, esos permisos temporales del estado de Guerrero provisionales son un vacío que pone en jaque a las policías de aquí de la capital o a las municipales de los estados metropolitanos. ¿Por qué? Porque son legales los permisos, o sea, los expidió un gobierno, pero evitan que los policías municipales o los de las alcaldías
pues puedan justamente tener dientes para aplicar su reglamento. Entonces tienen motos que andan en la calle cometiendo infracciones pequeñas que a su vez son las que se utilizan para temas de delincuentes, ¿no? De delincuencia. Antes eran las Suburban negras las que eran las de preocuparse. Antes, si veías una camioneta oscura con vidrios polarizados pick-up, te preocupabas. Hoy día es con una motoneta, ¿no? Entonces simplemente los delincuentes han cambiado de vehículo o de herramientas, pero eso obedece a la facilidad para el mal uso que dan los propios reglamentos y la ausencia de su aplicación. Porque Javier, en esta convivencia cotidiana, pues uno se vuelve entre identificar buenos y malos. Entonces hay que convivir, pero mientras no haya un reglamento y sobre todo no hay una aplicación de ese reglamento, pues vamos a seguir en las mismas, ¿no? En las mismas y a ver hasta dónde topa. Son 7 millones de motos, a ver hasta cuántas pueden llegar más. Y esto, pues no es prioridad, ¿no? Para los gobiernos federales, estatales, municipales. Sí, no, y además no es un tema nuevo, no pueden decirse sorprendidos por esto, digo, el proceso ya lleva años así, ya sabíamos hace años que esto iba a pasar. Simplemente esta inacción parece que para los funcionarios públicos, y no es una crítica externa, es lo lógico, pareciera muy costoso aplicar la ley en términos, por ejemplo, de resultados electorales, insisto, es una autocrítica como ciudadano. Los ciudadanos no estamos siendo muy claros en lo que queremos y pareciera que preferimos un país sin ley a un país con leyes. Sí. Y es un poco un tema de autocrítica y es difícil que los funcionarios vayan más allá que lo que los ciudadanos pretendan. Quizá aquí lo que ha funcionado generalmente es empezar por lo más fácil, por la fruta más baja que le dicen, las medidas mucho más fáciles de implementar y un poco dejarlas difíciles para después. Me parece, por ejemplo, que el control de velocidades a través de radares es una forma muy fácil de hacerlo, pero para eso, por supuesto, que las placas tienen que existir y ser visibles, porque si no, no va a ser funcional. Y por otro lado, las licencias de conducir, la emisión de licencias de conducir a través de exámenes, pero tanto, no solo motociclistas, sino para conductores en general de vehículos motorizados, porque que aquí vale la pena reforzar la idea de que los automóviles más mortales, los vehículos más mortales son los autos, siguen siendo los autos los más mortales, los que atropellan a peatones, ciclistas y motociclistas, no solo los motociclistas, pero por eso digo que una licencia con examen para todos los usuarios, creo que es algo innegable a propósito Sí. Ahorita de la ola de licencias permanentes que hay en el país. Digo, empezamos con Ciudad de México, pero vemos a distintos estados. Me parece que también hay que poner la agenda, sí puede ser permanente, pero no podemos otorgar licencias sin examen de conducir y sin examen teórico, bajo ninguna circunstancia, porque lo que estamos viendo claramente son un montón de conductores que no saben conducir sus vehículos, no saben cómo funciona, no conocen las reglas. Ni las reglas mínimas, ya no digamos el reglamento, ya esa convivencia básica no la tienen, Javier. Miguel, se nos acaba el tiempo, pero estas sugerencias que traigan chalecos con el número de las placas, ¿no? Que sea obligatorio, un tipo de cascos, ¿qué más se puede hacer para mejorar esto, Miguel Ángel? Un minuto. Hace 3 años como Motolatinos participamos en el comité que diseñó la evaluación para la licencia de conducción de motocicleta aquí en la Ciudad de México. Hoy, 2 años después, sigue funcionando el examen y aunque la nueva administración cambió las reglas para la licencia de auto, no cambió las de la moto porque está bien hecha y justamente es eso, una evaluación técnica, una evaluación teórica para poder expedir la licencia. Entonces, el camino ya lo pusieron las motos, tendrán que seguirlo los automovilistas y luego la autoridad, como bien dice Javier, aplicar el reglamento. Entonces, el examen completamente de acuerdo. Hay un estándar nacional para que cualquier municipio lo pueda adoptar y ese creo yo que es el primer paso hacia el futuro del ordenamiento vial. Y la otra es, no sé si haya una regla entre los motociclistas, pero inevitablemente un motociclista se cae de la moto en alguna ocasión, Miguel, o hay motociclistas que jamás se han caído.
Sí, no, es una constante, mas no es una regla. Es decir, sucede por falta de prácticas. La instrucción de técnicas correctas, su práctica continua, va a desarrollar las habilidades de conducción en función de las aptitudes físicas de cada persona. Sí. Entonces, es una constante los accidentes, pero no es una regla obligada. Que fíjate que una vez un compañero de audio en una televisora me platicó que empezó a llover poquito. Él iba sobre Gabriel Mancera, aquí en la Ciudad de México, iba despacio, a una velocidad normal. Había un lavado de coches que estaba dejando el jabón y todo ese aceite tirado hacia la calle. Él iba normal, apenas hizo contacto con esa sustancia y ¡pum!, que se le va la moto, ¿no? Coincido. Y entonces, híjole, a veces no es falta de pericia, sino es un vehículo de mucho riesgo. Son riesgos inherentes a la práctica del motociclismo, hay que ser más cautos, prevenidos y prudentes. Entonces, un puesto de tacos, un lavado de autos, cualquier cosa que deje una mancha de diésel puede ser catastrófica para la motocicleta. Aún así, son mínimas las ocasiones que eso pasa, ¿no? Entonces, prevención, prudencia, preparación, entrenamiento y, bueno, pues un poquito de, ¿cómo se llama?, de fortuna en la vida y podemos regresar a casa. Y yo diría mi recomendación, pues mejor no se compren una moto, hombre, es muy peligroso, no es cierto. No, al contrario, comprásela con casco, chamarra, guantes y botas, claro. Equipo completo de protección. Javier Treviño, Miguel Ángel Ibarra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Motos y Más Motos en el país. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos. Alberto, muchas gracias. Hasta luego.